Muy buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente desde el Ministerio Profético Aliento de Vida. Aquí estamos para dar ya inicio la continuidad del estudio del libro de los Salmos que nos retrasamos el día de ayer. Bueno, vamos a continuar. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo es el Señor. Bueno, Salmo número 68. Están todos invitados a participar en este poderoso estudio del libro de los Salmos que ya estamos avanzando. Sean todos bienvenidos y reciban la bendición del Señor, reciban la paz del Señor, reciban bendiciones de parte de nuestro Dios. Oramos porque la vida de cada uno de ustedes se afirme. Vivimos en tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento, tiempos donde no da tiempo de estar perdiendo el tiempo. Así es, vamos a aprovecharlo en el estudio, vamos a aprovecharlo también en agradar a nuestro Señor, buscando la voluntad de lo que es bueno, que muchos se han perdido en sus afanes, pero les invito a reconvenir para que dejen un tiempo, para invertir un tiempo para su propia salvación y obviamente compartir la salvación con otras personas. Bueno, Salmo 68. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El Dios del triunfo. Este salmo es el salmo de la victoria, es el salmo de la gloria de nuestro Dios, la gloriosa majestad de nuestro Dios en sus hazañas, en sus prodigios. Si recuerdan, el Salmo 67 se habló acerca de nuestro Dios, su majestad, la honra debida a su nombre, por lo que Él es. En ese salmo es el salmo de la victoria del Dios de Israel. Aquí habla de la gloriosa majestad de nuestro Dios en el campo de la batalla y también el cumplimiento de su promesa que iba a acompañar la presencia de nuestro Dios al pueblo de Israel si éste le obedecía, y obviamente que lo cumplió nuestro Dios. Y aquí venía la procesión del arca a Sión, a Jerusalén, que el rey David dirigía, y son varios salmos que hablan al respecto. Y aquí, por ejemplo, en el libro de 2 de Samuel capítulo 6, que es la famosa procesión del arca, entonces ahí entonaron muchos cantos, se hicieron muchos cantos, y recuerden que todos los cantos hablan de sucesos. Los cantos no son profecía 100%, sino que son sucesos que pasaron, pero obviamente entre el canto inspirado por Dios vienen elementos proféticos que hay en el pasado, se viven en el presente y están proyectados hacia el futuro. Así es. ¿Y eso cuál es? ¿A qué se refiere? Se refiere al cumplimiento de los tiempos, cuando fue revelado nuestro Señor Jesucristo como el autor de nuestra salvación. Bueno, el versículo 1, vamos a empezar. Levántese Dios, así empieza en la Reina Valera: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esto me recuerda un canto que se canta en algunas iglesias, y hay varios cantos al respecto, no solo uno, son varios. Pues aquí ese canto, ese salmo, habla de cuando Moisés iban a caminar, se iban a levantar para ya caminar, cada vez que hacían un descanso, un break, hacían una parada, y ellos ya le decían a Dios: ahora levántese a caminar. Entonces Moisés siempre decía esta frase: levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces eso se encuentra en Números 10:35, es una frase de Moisés que aquí se vuelve a utilizar como una frase de victoria, de triunfo, y nos debe recordar que también nosotros podemos iniciar nuestro día de esa manera. Es decir, no levantarnos con el pensamiento de hoy, ¿qué será de nosotros?
qué va a pasar con la renta, qué va a pasar con los gastos, sino tenemos que levantarnos con una mentalidad de victoria, porque la victoria nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. El triunfo, ese salmo representa el triunfo de muchas cosas. Entonces, el cumplimiento de muchas promesas que el Señor les había dado, sobre todo la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios, que David iba adelante ofreciendo sacrificios. Era la misma presencia de Dios, era motivo de regocijo, de alegría, de victoria, de triunfo, porque el recuperar el arca, si se acuerdan, algunos de los salmos que lo hemos dado ya explicado muy perfectamente, no fue porque la lograron conquistar o la fueron a rescatar, sino los mismos enemigos la devolvieron. Y no solo la devolvieron así nada más, tomen, ahí está, sino que les trajeron presentes, le trajeron oro, le trajeron regalos y ofrendas. Era el botín, era un botín, imagínense, oro, plata, y no era cualquier cosa, eran figuras de oro, porque Dios lo había castigado a los enemigos por haber capturado el arca, los castigó con tumores, con ratones roedores que le comían su cosecha, y no eran ratoncitos pequeños, eran unas ratas gigantes. Entonces ellos era motivo de alegría y de gozo de cómo estaban siendo esparcidos sus enemigos, porque en el reino de David, acuérdense que conquistó los mismos filisteos que no se sometieron con Saúl, fueron sometidos con David y le pagaban tributo a David. Entonces va diciendo este salmo, gloria sea el nombre de Cristo Jesús, como también les digo en Números 10, en el 10:35 para ser específico, cuando sale el Israel dirigido por Moisés del monte Sinaí, habla Moisés esta frase, usa: levántate, Dios, y sean esparcidos sus enemigos. Entonces, usted puede usar esa frase hoy en día, puede agarrarlo en nuestra vida. Señor, levántate, ilumina nuestro rostro, brilla en nuestro camino, sean esparcidos los adversarios que se oponen al Evangelio, que obviamente que no son las personas que se oponen, las personas es el final, el instrumento final de los demonios, de los príncipes de las tinieblas. Entonces tenemos un enemigo, el enemigo del Evangelio, que es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, con todo su séquito de demonios y espíritus malignos, el cual delante del nombre de nuestro Señor Jesucristo huyen. Entonces usted levántese en el nombre de Cristo Jesús. Dice: como he lanzado el humo, lo lanzarás, que se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. ¿Qué es lo que nos tiene dado nuestro Señor para que los enemigos huyan? El nombre de Dios, la sangre de Cristo Jesús. Úsela y serán esparcidos como humo. Esas tinieblas serán esparcidos y vendrá la luz del mediodía que nos alumbrará, que es Jesucristo. Dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Los justos, en esta primera parte, se refiere al pueblo de Israel que practicaba los mandatos de Moisés, los mandamientos de Moisés, la ley dada en el Sinaí. A eso se refiere a los justos, los que practicaban la ley. Pero en nuestros días se refiere a los justos, se refieren a los que han sido justificados con la sangre de Cristo Jesús. Por eso los que están estudiando la Biblia con nosotros deben recordar que nosotros vivimos bajo la ley del nuevo pacto. No tenemos por qué nosotros someternos a la ley que ya ha sido abolida en la cruz del Calvario. Claramente se nos ha dicho en varias partes de la Biblia, si en Primera de Corintios, en Romanos, en Colosenses, en el mismo Efesios, la ley, la letra muerta, dice que esa ley escrita en piedra, dice, tenía que pasar. Entonces hoy los justos nos alegramos, somos los que hemos sido lavados
nuestros pecados, nuestras manchas con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, es motivo de alegría. Pero me dirá, hermano, pero no tengo dinero, no tenemos bienes, no tenemos quizás algo que le haga falta. Pero precisamente por eso nosotros debemos de mostrar una actitud de gozo y de gratitud al Señor para que las cosas se den en fe. Y ahorita vamos a analizar cosas adelante, que promesas en las cuales nosotros al ser agradecidos atraemos la bendición. Cuando estamos en una actitud de malagradecimiento, cuando estamos en una actitud de congoja, de depresión, lo único que atraemos es mal y destrucción sobre nuestras vidas. Por eso el justo, el Hijo de Dios, la hija de Dios debe mantener siempre la actitud de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Al tener el Espíritu dentro de nosotros, tenemos gozo. Y si tenemos la presencia del Señor, porque hemos aceptado a Cristo Jesús, obviamente que la presencia de Dios vale más que cualquier otro bien preciado que usted puede codiciar o pueda necesitar. Entonces Dios va supliendo, es cuestión de fe, únicamente es cuestión de fe. Bueno, vamos a seguir avanzando. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esta comparación entre Moisés cuando iba en el Éxodo y ahora David, ahora con Israel, es la misma victoria que iban teniendo y es la misma representación. Ahora nosotros nos toca ir con el Espíritu Santo que dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces son tres episodios diferentes. Moisés en el desierto, en el Éxodo, iban victoriosamente marchando. Luego David con Israel en el arca iban también marchando con un canto de victoria. Ahora nosotros, ¿qué nos corresponde hacer como iglesia? Nosotros tenemos que ir marchando también hacia adelante con el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. ¿Cuál es la victoria que tuvieron el pueblo de Israel? Tuvieron la salida de Egipto, la victoria de que les dieron la ley, ¿sí? La ley no se le había dado la ley, en el Sinaí fue que se le dio la ley. Marchaban con victoria en cada suceso que ellos tenían hambre, les mandaba maná, tenían sed, les convertía el agua amarga en dulce y tenían victoria hasta que llegaron a la tierra prometida. David lo mismo, tuvo sus victorias, pero muchas de las victorias que tuvo David y sus descendientes tuvieron término, se acabaron esas glorias. Luego los vemos llorando en el libro de Lamentaciones, llorando sus derrotas. Esas victorias no duraron para siempre. Ahora con nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, con Jesucristo, las victorias son permanentes. Por eso la Biblia apuntaba, dice, tu reino es eterno. Oh Dios, el reino de David tuvo un término. El reino de Salomón tuvo un término. Ahora el reino de Jesucristo es eterno. Y no es que no haya sido eterno, sino se refiere cuando Él estableció el nuevo pacto, ¿sí? Ahí, entonces, ahora sí, su reino es eterno, porque el reino que estaba representado en la ley iba a tener término, iba a tener un fin, iba a volverse obsoleto. De hecho, en el tiempo de Jesús empezó a entrar en una decadencia. Cuando vino Jesús ya había una decadencia en la práctica de la ley. Ya habían torcido todas las cosas. Ya no se hacían las cosas tal cual era el propósito de la ley. Ahora todo era por conveniencia. Todo era para... la gente se burlaba, pecaba. Y era una burla porque vivía pecando y nada más llevaba su corderito, llevaba su oveja, llevaba su paloma, llevaba lo que le pedía la ley y cumplía. Pero él en su corazón seguía cargando esa amargura, ese odio, ese rencor, ese resentimiento de querer vengarse, matar, poseer. Entonces esa ley tenía que ser abolida porque no ayudó. La gente no obedeció. En Hechos capítulo 15 claramente lo dice, los apóstoles se pararon y tuvieron la valentía y el arrojo de decir, miren, ni nosotros, siendo judíos de nacimiento, pudimos
cumplir la ley, porque no la cumplimos cabalmente, lo reconocieron. Nuestra generación no la está cumpliendo, solamente están haciendo apariencia nada más. Ni nuestros padres tampoco la cumplieron. Prueba de ello, nuestros ancestros fueron castigados, sometidos, el mismo pueblo de Israel en los 70 años, lo más fuerte que vivieron. Luego en el tiempo de Daniel, luego después de Jesucristo, precisamente en el año 70 también fue destruido el templo, fue abolido muchas cosas, ya no se podía hacer sacrificios. Entonces esa ley pereció. ¿Por qué? Porque venía una ley mejor, que era la ley de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Lo dice el libro de Apocalipsis, que mucha gente ha confundido esa doctrina, sobre todo los que practican el sábado, los que practican todavía las leyes judías. Hay neojudaizantes, mexicanos judíos, o sea, que no son judíos de nacimiento, sino son judíos por adopción, que practican y dicen, no, pues en Apocalipsis capítulo 14 y el 15 y el 20 y el último, sí dicen que ahí está la ley de Moisés, y dice claramente la ley de Cristo. Tenemos que cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Su evangelio. ¿Cuál es la ley de Jesucristo? Las buenas nuevas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a celebrar ahora, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección para la iglesia, la cual dice que entonces ahora sí su victoria es eterna. Así es, huirán, y como han huido, como huyeron delante de su presencia los espíritus inmundos, cuando Jesús les dijo, sal fuera, huían delante de su presencia. Entonces ahora también a la iglesia le he conferido ese poder. Así es, se derretirán delante de la iglesia, delante del cristiano, delante del que tiene la unción, la autoridad. Por eso es necesario buscar la autoridad, la unción de Dios. Un cristiano tibio no podrá jamás enfrentar a los demonios. Se engañarán, parecerá como que sí, pero no. Yo lo he visto en muchos casos esos, porque lo dice claramente en el libro de Hechos, cuando unas personas quisieron echar fuera a los demonios, le dijeron, sí salimos, pero ¿quiénes? O sea, el nombre de Jesús que menciona lo conocemos perfectamente, pero ustedes no viven la vida que Él predicó, así que no les conocemos. El enemigo sabe quién está predicando y viviendo la palabra del Señor, y sabe quién está predicándola, pero no la vive. Eso no, en esas personas no hay unción. Por más bonito que hablen, no hay unción, no hay autoridad. Bueno, vamos a ver también aquí en cuanto a que Él esparcirá a nuestros enemigos. En el libro de Efesios capítulo 6 nos habla claramente de que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra los principados de este mundo que habitan en las regiones celestes. Es un pasaje conocido en Efesios capítulo 6. Bueno, dice la palabra del Señor. Vamos a avanzar en el versículo 4 al 6. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia, a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Bueno, quiero aclarar algo acá, que aquí en este salmo dice Ja, J-A-H, es una abreviación de nuestro Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Cuando lean esa palabra, pueden decir Jehová, en lugar de decir Ja, dicen Jehová, porque en español si pareciera lo usan en otro sentido, de risa o de broma. Entonces pueden leer Jehová o el Señor o Adonai también, Adonai, que es nuestro Señor. Entonces, como dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Sí, tenemos que entender que en la cultura pagana, para ellos había un Dios que andaba en las nubes, andaba en sus dioses de ellos, pero realmente el único
El único Dios que viene cabalgando en sus carros de Israel, sus ángeles, que los llegó a ver, el profeta Elías los llegó a ver, en la llanura los llegó a ver. Así es Jehová, exactamente. Entonces le digo, Jehová es el nombre, es Yahvé, ¿sí? O en este caso Adonai o el Señor, como unas traducciones lo hacen. Alegraos delante del Padre de huérfanos. Miren, por eso la iglesia primitiva, cuando dice Padre de huérfanos y defensor de las viudas, la iglesia primitiva, ¿sí?, usó este elemento de adoptar las viudas, adoptar los huérfanos para ayudarlos. Este debe ser uno de los motivos en lo cual el ministerio de la iglesia, las iglesias deben de enfocarse en la ayuda al huérfano y ayuda a la viuda, porque es Dios el Padre precisamente de ellos, ¿sí? el que socorre a los huérfanos, pero Él no baja a darles el dinero, sino lo hace a través de sus hijos, que tienen la provisión. Por eso las iglesias tienen que tener siempre ministerios de ayuda. Mucho cuidado con las iglesias, he dicho, que se dedican a mucha construcción, que hoy el Señor los paró, los detuvo, le dice, ¿saben qué? Enfóquense realmente en las almas. Así es. Entonces, si hay muchas viudas y muchos huérfanos desamparados, no es porque Dios los haya desamparado, es porque la iglesia, la que posee el evangelio, el amor para demostrar al prójimo, no lo está llevando a cabo cabalmente. Y eso me refiero a las iglesias que se dedican a otras cosas, a derrochar el dinero en lujos, pero no tienen programas de ayuda. Y se lo digo porque yo lo he visto. He visto muchas iglesias que sí tienen casas para niños, tienen también de adulto mayor, qué bueno que lo tienen, pero lo veo que lo hacen con recursos que ni los tienen, porque piden ayuda por acá, piden ayuda por acá, pero los que sí tienen los recursos no lo hacen, sino se dedican a construir campus, a construir grandes iglesias, mega iglesias, de tal manera que es puro lujo, derroche de lujo. Y luego, ¿para qué? Las terminan vendiendo, porque hoy en la pandemia muchas de esas iglesias grandísimas terminaron siendo cerradas, vendidas o clausuradas o ya no funcionan porque por lo de la pandemia hubo mucha crisis en el ámbito evangélico. Bueno, donde dice Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Hay una versión que dice que el que está solo, el que está triste, el que está quizás sin familia, Él lo hace habitar en familia. En primer lugar, la misma familia de Dios le debe de proveer una compañía a todas las personas que se acercan a esa cobertura. Por eso yo les he hablado mucho, bastante, acerca de que la iglesia es una familia, la cual tiene la facultad de recibir a las personas como sus hijos, como sus hermanos, ¿sí? Aquí tienes un padre, aquí tienes un hermano. Es el lema de nuestro ministerio de profético aliento de vida. Entonces, el que está, lo han desechado porque ha caído y ha recaído y ha fallado, es la oveja negra, o se siente solo, se siente triste, pues la familia de Dios, la familia espiritual, viene a proveer la compañía que les hace falta. Y también a los estériles, las mujeres estériles, hombres o mujeres estériles que no pueden tener hijos, claro que Dios puede hacer el milagro y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos con la actitud correcta, ¿sí? Cumpliendo la palabra de Dios, ¿sí? Y Él proveerá en su momento, Él nos dará la idea. Muchas de las respuestas no las sabemos interpretar, porque Dios responde cuando estamos en el camino del Señor. Usted me dirá, hay gente que se siente sola, se siente triste, porque yo le pedí un marido a Dios y no me lo da, no me lo contesta. Yo oro, yo ayuno, yo esto, yo trabajo, ayudo, colaboro y Dios no me contesta. Dios siempre contesta. Todas las oraciones Dios contesta. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a desarrollar la habilidad, el don de escuchar la respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios es no.
no lo necesitas. Va a ser palo para tu cabeza, va a ser dolor y angustia. Yo quiero que me busques. Estás solo o estás sola, es porque yo te quiero que estés así para que me busques, porque el día que tengas un marido no te va a dejar buscarme. El día que tengas una esposa vas a estar trabaja y vas a estar ahí con tu esposa y atendiéndola cuando yo te necesito en mi camino en el evangelio. Vean el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se casó. ¿Por qué? Porque él estaba predicando y iba a ser muy doloroso para su familia no ver a Pablo y tener abandonado a su hijo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que debemos de interpretarlas y comprenderlas. Claro que no todos vamos a estar así de esa manera, pero tenemos que saber interpretar los tiempos, y mientras estamos solos, los que están solos o solas, pues tienen que aprovechar ese tiempo en lugar de llorar y lamentarse, en unirse a la familia de Dios de tal manera que puedan compartir con otros, ¿sí?, el evangelio de Jesucristo. Dice que Él saca a los cautivos a prosperidad. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido, ¿sí?, para liberar a los oprimidos. O sea, en eso se cumplió, en Jesucristo se cumplió esta palabra, que Él saca a los cautivos a prosperidad y hace habitar en familia al estéril. Igual que está solo, a los desamparados. Ahí se cumplió en nuestro Señor Jesucristo este salmo, aunque ellos también se referían a ellos mismos cuando salieron de Egipto, porque estaban en cautiverio. Nosotros igual estábamos cautivos en el pecado, en el mundo, y Él nos saca prosperidad. Esto no se refiere a la abundancia económica. Sí, ellos, el pueblo de Israel, salieron a la abundancia económica, pero en ese sentido espiritual no lo podemos predicar, decir, bueno, Dios te va a sacar la abundancia económica también. Eso, la abundancia espiritual y la presencia del Señor es mucho más que la abundancia económica. No quiere decir que Dios no te dé trabajo o Dios no te dé dinero. Muchos de los que me oyen, cuando realmente se decidan servir al Señor, van a recibir un cúmulo de bendiciones económicas. ¿Para qué? Para que se sustenten ellos y su familia y puedan también apoyar el reino de Dios, porque antes, cuando estábamos en el mundo, nuestro derroche era para nuestro deleite, para nuestros gastos, nada más. Pero vamos a seguir adelante. Dice la palabra del Señor, gloria sea el nombre de Cristo. Eso que les digo está en Lucas 4:18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Tuvo su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo en otra parte, porque primero se cumplió en Israel al salir de Egipto, se cumplió en David al establecer su reino, y se cumple en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Entonces trajo libertad a los cautivos, que eso nosotros tenemos que continuar haciéndolo. Por eso, repito e insisto, aquellos que no se están congregando no pueden cumplir esta palabra de ir a libertar a los cautivos, porque no van a ningún lado, no quieren asistir a la iglesia, no quieren reunirse, y no, entonces, ¿cómo van a libertar al cautivo? ¿Sí? ¿Cómo lo van a poner en libertad? Se pone en libertad con la palabra, se les predica, se les disipula, se les enseña, se les trae a la familia. Dice Él hace habitar en familia, pero hay muchos que estando en familia ahora se van a encerrar en su casa ermitañamente. Por eso están mal. Por eso está mal aquella gente que me dice que yo busco a Dios en mi casa, yo solito. Están mal, están en contra de la palabra de Dios. Y oran equivocadamente, leen la Biblia equivocadamente, porque claramente aquí dice que es la labor de la iglesia hacer toda esta liberación a los cautivos. Amén. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Bueno, aquí claramente marcaba la marcha del pueblo de Israel en el desierto, iba acompañado con la presencia de Dios. Por eso les digo, de nada sirve tener dinero si no llevas la presencia de Dios. Entonces, aquí las batallas que ganaron fue por la presencia de Dios que iba delante de ellos.
Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Tú la reanimaste, los que son tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Al pobre se refería a todo el pueblo era pobre, no tenía herencia, no tenía propiedad. Sin embargo, cada uno de ellos recibieron su heredad, casas que no construyeron, viñas que no plantaron, cosecharon fruto. ¿Sí? Abundante lluvia, dice, esparciste, oh Dios. O sea, le diste lluvia. Esa lluvia ahora el Señor nos lo ha dado a través de su Espíritu Santo. Con su presencia, la llenura del Espíritu Santo es una lluvia fresca, temprana y tardía. Y aquí hay varias enseñanzas, pero no vamos a abundar en ella porque habla también de la lluvia tardía, que es el último derramamiento del Espíritu Santo antes de que vengan el cumplimiento de muchas profecías que están ya a punto de cumplirse. Viene una lluvia tardía, en el cual es un derramamiento del Espíritu Santo, y esto habla también de eso, de la lluvia, de la llenura del Espíritu Santo, que va a ser la última lluvia, el último avivamiento, el último derramamiento sobre toda carne que efectivamente esté apercibido. ¿Por qué? Porque llegarán luego tiempos de persecución, y entonces vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a avanzar. Dice, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, huyeron reyes de ejércitos. Bueno, esta parte habla de la victoria de Débora, el canto de Débora, cuando aquí se junta varios episodios del pueblo de Israel, de su historia, de las victorias que tuvieron, cuando dice la palabra del Señor, y los que quedaban en casa repartían los despojos, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Esa es una frase usada por Débora, en la cual hizo el canto de la victoria, cuando ella tuvo victoria sobre Sísara. Seréis como alas, dice, y sus plumas como amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Bueno, aquí en primer lugar tenemos que tener algo muy en cuenta. Primero habla, el Señor dio palabra, daba palabra, y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ahí sí está demasiado claro que para nuestro tiempo, ¿sí?, la iglesia le corresponde la gran multitud, la multitud de elementos, de obreros, de gente, de almas que llevan la palabra de Dios como un servidor. Como los que me están viendo también, como los que están compartiendo el enlace, como otras iglesias, somos la gran multitud que en nuestros tiempos, en nuestros días, llevamos las buenas nuevas, que son el evangelio de salvación. Dice, huyeron reyes de ejércitos. O sea, que en los lugares donde estamos hay potestades demoníacas, ¿sí?, que cuando llega el evangelio huyen, tienen que huir delante de la presencia de Dios. Huyen delante de nosotros, porque nosotros representamos, somos los instrumentos de Dios en esta tierra para establecer su reino espiritual en los corazones de las personas. Así es. Aquí hay mucha gente que dice que Dios no establecerá el reino en la tierra. Y tienen razón, pero nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en los corazones de las personas, porque el reino de Dios se establece en las personas. Dentro de las personas hace morada el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que huye? Pues al venir la salvación, los demonios huyen. Son los reyes, las potestades demoníacas, los reyes del odio, del rencor, de la amargura, del resentimiento, del egoísmo, ¿sí? Todos esos de los pecados que comete la gente, que son muchos, si no vamos a nombrarlos. Entonces ahí viene y obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y los que quedaban en casa repartían despojos. Eso se refería a que cuando salían a la guerra unos, los de casa también recibían bendición. Entonces todos tenemos que participar en el esparcimiento de la palabra del Señor, y todos vamos a recibir despojos, en el sentido que el Señor nos va a bendecir, y ahí está la bendición. Los despojos es la bendición. Los despojos son las almas
que han sido liberadas, es el despojo para nuestro Dios, para el reino de Dios. Es la ganancia, pues, podemos decir, es la ganancia, las almas son las ganancias, en la cual también viene obviamente la riqueza del impío, viene para el reino de Dios, para que también se pueda predicar la palabra del Señor y podamos tener sustento. La palabra del Señor dice que la riqueza de los impíos será traspasada a los hijos de Dios. Así fue en Egipto. En Egipto los egipcios les dieron sus arcillos de oro, todas las cosas de oro, se las dieron al pueblo de Israel que salía de Egipto, se lo dieron, y fue un gran despojo para el pueblo de Egipto. Entonces nosotros los cristianos tenemos que también tener esa mentalidad y esa fe y esa promesa que habrá despojos para nosotros también. Es decir, que nuestro trabajo tendrá paga, lo que hagamos tendrá recompensa delante del Señor. El tiempo que le demos para predicar, para ir al servicio, para atender los asuntos de Dios, tendremos salario, tendremos paga, es lo que dice este salmo. Habrá despojos para los hijos y hijas de Dios. Y aquí es donde usted se tiene que agarrar de esta promesa, en lugar de estar decretando cosas incoherentes, porque hay gente que decreta cosas incoherentes. Váyase a la Biblia a confesar lo que dice la Biblia en este salmo. Dice que en la casa, los que quedaban en casa repartían despojos. O sea, la casa también representa la casa de Dios, la iglesia de Dios, representa la familia de Dios. Tendremos despojos y eso tenemos que confesarlo los hijos de Dios. Dice, si bien fuimos desechados entre los tiestos, pero como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. El enemigo tenía cubierto, oprimido a mucha gente. Y aquí la paloma de oro, ¿sí? La paloma cubierta de plata con plumas de oro, representa a Jesucristo, que llegó obviamente para esparcir a los reyes que tenían ocupado el reinado de las tinieblas de los corazones de las personas, como dice, cuando esparció lo omnipotente los reyes de allí. La aparición de nuestro Señor Jesucristo hecho carne, el verbo hecho carne, esparció a los demonios fuera de los corazones de las personas, como sigue actuando el día de hoy. Así es. Todo eso tiene una representación, ya vieron, del pasado, pero también hacia nuestros días. Vamos a avanzar a ver si llegamos aquí, con eso terminamos. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis el monte? ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Aquí habla de que también en los ministerios o en la vida de los cristianos, cuando Dios los está bendiciendo, le está dando dones, le está dando talentos, ¿sí? Hay otras personas que se ponen envidiosos, como los montes. Dice, ¿por qué mirar con envidia? ¿Por qué observáis? ¿Por qué lo miran con envidia a lo que Dios escogió? En primer lugar, también el mundo nos ve así, de esa manera, nos ve así con recelo. Dicen, esos son fanáticos, esos están locos, ¿sí? Nos miran con recelo cuando Dios nos ha escogido al pueblo de Dios, y también a ellos, nada más que ellos desechan la palabra de Dios. Y lo mismo le digo también cuando un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios se levanta con autoridad, porque Dios le ha dado un don para ejercer un ministerio. Hay otros que lo ven con recelo. Dicen, no, ya va a caer, lo empiezan a ver con recelo. Mucho cuidado con eso, por favor. Dice, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Y dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes que habitan entre ellos. Esto lo mencionó en Efesios el apóstol Pablo, que habla directamente de Jesucristo. Dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad. Y ahí no vamos a explicar mucho, porque mucho se habla de que en alguna versión, algunos teólogos dicen que cuando Jesús bajó el día que murió, bajó al paraíso, se llevó a los que estaban ahí, se los llevó a la presencia de Dios, dice, y nos dio dones a los hombres del Espíritu Santo, que es lo que se refiere. Bueno, aquí habla de la ascensión de Jesucristo, la resurrección. Subiste, o sea,
habla, profetiza, y no solo porque lo hayamos nosotros descubierto, eso los mismos judíos sabían que iba a resucitar el Mesías, o sea, ellos lo tienen interpretado así, exactamente. Entonces, también habla de la guerra de Armagedón. Aquí habla la guerra de Armagedón cuando viene el ejército de Jesucristo sobre los que se rebelan contra él. Dice que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Habla de esto también este pasaje. Dice aquí la palabra del Señor: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Selah. Selah significa un interludio musical. Y tenemos nosotros que tener esa actitud, le digo, de agradecer al Señor que cada día nos colma de beneficios que muchas veces son intangibles, como el aire, la salud, la familia, muchas cosas que también tenemos que aprender a saber pedirlas. Las bendiciones vienen, los beneficios vienen. El salmista decía en el Salmo 3, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos detallitos en nuestra vida que el Señor va bendiciendo, nos va respondiendo, y nosotros somos malagradecidos porque cuando tenemos un gran problema empezamos a decir Dios no existe, Dios no es real y Dios ya se olvidó de mí, y nos olvidamos de los pequeños. Para nosotros son pequeños, para algunos son algo extraordinario, que quisieran tener lo que tenemos. Por ejemplo, la libertad que tenemos hoy en día de andar, levantarnos, comer, salir, o no queremos salir, queremos quedarnos en casa, queremos salir a trabajar, tenemos que salir a trabajar. Esa libertad es una bendición que otros países, los cristianos, no la tienen. Más de miles y miles de cristianos se encuentran en cárceles, en centros de opresión, de exterminio, de concentración se encuentran hoy en día, que si les dijéramos a esos cristianos, miren, les vamos a cambiar su castigo, nosotros vamos a ir para allá y ustedes van a llevar nuestra vida, ustedes van a salir del cautiverio, porque ellos son cautivos porque han confesado a Jesucristo. Han dicho, voy a ir a la iglesia, voy a orar, y los han metido a la cárcel por eso. Si les decimos, ustedes van a venir aquí a América Latina, van a ser libres, le vamos a dar una casita, le vamos a dar un terrenito, un lugarcito donde vivir, y ustedes van a luchar y van a ir a la iglesia. Claro que sí, hermano. Ahí, ¿a qué hora es el servicio? Vamos ahí, claro que sí. Si nos sacan de este cautiverio, estaríamos ahí. Y nosotros que tenemos la libertad, nos da pereza de ir a la iglesia, nos da pereza de unirnos a un ministerio, nos da pereza de todo. Pero ya llegará el día que correrán hacia el santuario. Se lo estamos diciendo porque ya viene, ya se aproxima todo eso. El mismo Estados Unidos está sufriendo ahorita un colapso tremendo político. Y eso va a traer graves consecuencias para el cristianismo. Así es. Dice acá, el Dios nuestro nos ha salvado, nos ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Así nosotros tenemos que esperar la respuesta de Dios. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Aquí dice que Él herirá en la cabeza, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Dicen que es la profecía del anticristo que será derrotado. Y aquí habla este salmo habla de esto, y obviamente que se refiere a la legión de demonios, en el cual dice, herirá al final el diablo, la muerte, todos serán lanzados al lago de fuego. Dice, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Aquí habla de la guerra de Armagedón, ¿se acuerdan? Entonces, y habla también del arrebatamiento, dice, de las profundidades del mar te haré volver. Es decir, los muertos en Cristo, en la tierra, en el mar, en las profundidades del mar, lo dice Apocalipsis, dice que Dios los traerá, y no es que estén muertos, sino que sus cuerpos, porque seremos nosotros, dice la palabra del Señor, transformados nuestros cuerpos, recibiremos un cuerpo que el único que ha recibido ese cuerpo es Jesucristo. Un cuerpo glorificado. Tendremos cuerpo porque al morir es el alma, pero dice la palabra del Señor que nos dará un cuerpo glorificado. Así es. Bendito sea el Señor. Ya para terminar dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey,
En el santuario los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Hay iglesias que no permiten que dancen, no permitan que usen panderos. Aquí la Biblia lo dice claramente que era una expresión de alegría. Hay otros que dicen, no, es que ellos los israelitas lo hacían y los judíos lo hacían. Uno puede alabar el nombre del Señor como el Espíritu le venga. Esa es la convicción que nosotros tenemos, con las manos, con los pies, con la boca, con pandero, con un palo, con un instrumento de cuerda, dice la palabra del Señor. Por eso no hay que hacer de menos ni criticar, no juzgue. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero no le imponga a otro y le diga que es pecado, porque la Biblia claramente lo dice, que danzaban las doncellas, las jóvenes con panderos. Obviamente que hay que usar también recato, porque hay unos que danzan de una manera como si estuvieran en la discoteca. Bueno, dice bendecir a Dios en las congregaciones. Yo le pregunto a aquellos que no van a una iglesia, e insisto en eso, porque somos nosotros portadores y predicadores de la palabra de Dios, que tenemos que dar luz y hablar de la luz. Y aquí dice claramente, bendecid a Dios en las congregaciones. Yo no sé en qué congregación das tú gloria a Dios si tú no asistes a ninguna iglesia, no quieres asistir a una iglesia, o rechazas la iglesia porque dices que las iglesias son fatales. Bueno, aquí dice claramente, bendecid a Dios en las congregaciones. Obviamente que hay que buscar congregaciones que le den la gloria a Dios, que hagan habitar en familia a las personas, que les den otra oportunidad, cosa que nosotros en este ministerio lo estamos tratando de llevar a cabo, porque hay iglesias que rechazan a la gente, ya pecó, ya cayó, lo rechazan, o les ponen muchas condiciones. Entonces la palabra del Señor no nos pone condición alguna y nos acepta tal como somos, y ese es el ministerio que nosotros tenemos de restauración de vidas, en el cual aceptamos a las personas tal cual es su condición y los ayudamos a restaurar para encontrar también el propósito de Dios en su vida. Dice, allí estaban, dice, allí el Señor, al Señor vosotros, a la estirpe de Israel, allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, el joven Benjamín, porque la tribu de Benjamín era pequeña, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Aquí habla, mucha gente interpreta eso como los 144,000 sellados, pero aquí lo que habla prácticamente en primer lugar era porque de cada representación, de cada tribu, iba a adorar al Señor y marchaban adelante los representantes y todo el pueblo atrás. Así es. Entonces, la tribu de Benjamín es llamada joven porque era la más pequeña, la más chica. Así es. Recuérdense que Benjamín era uno de los hijos menores, obviamente. Entonces, y aquí, y no solamente, aunque habla de 4 tribus, sí, realmente es algo poético, es algo representativo de todo el pueblo de Israel. Así es. Entonces, hay muchos también que, acuérdense que muchos se rehusaron a darle a recibir a David como su rey. Muchas tribus se rehusaron, pero al final se tuvieron que someter, se sometieron ante David. Dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones, reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Bueno, aquí cuando habla de los países extranjeros, habla de que de todos nosotros los gentiles vendremos al conocimiento de Dios y seremos salvos. Aquí está habiendo lugar, porque acuérdense que en la congregación de Israel no era permitido los gentiles, pero hoy eso fue abolido. Cuando se derribó el templo, se rasgó el velo a la mitad, obviamente que se le dio entrada a todos los gentiles para que puedan ser salvos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y los dones son regalos, presentes. Habla del milenio también. El milenio dice que cada año vendrán todas las naciones con presentes ante el santuario de Israel en el milenio. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son desde la antigüedad,
He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerzas y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. En otra versión dice, el Dios de Israel te da paz. Te da paz. ¿Qué esperarías de Dios? Muchos esperarían dinero, salud, bienes. Incluso se ha escuchado de gente que dice, yo voy a donar mi casa para que Dios me dé más casas. Pues el Dios da paz. ¿Y qué es la paz? Yo les he dicho muchas veces que la paz es el shalom de Dios, una paz, una bendición integral. Así que si Dios te da paz, confórmate con esa paz. Nosotros humanamente queremos dinero, humanamente queremos bienes. Todo eso vendrá, todo eso vendrá. Por eso tenemos que cambiar la mentalidad como cristianos, como hijos de Dios, que realmente la paz de Dios se refiere a cuando uno ha vencido batallas y guerras. ¿Qué es mejor? ¿Estar en las guerras o tener la paz? Pues estar en la paz es porque ya vencimos las guerras. Entonces, cuando Dios dice Dios te da paz, es porque ya te ha dado la victoria. Y tener la victoria se refiere a tener a Jesucristo, tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí donde dice Él da fuerza y vigor al cansado, a su pueblo, refiere a lo que también Isaías decía, que Él da fuerzas al que no tiene ningunas y multiplica al que ya no tiene fuerzas. Entonces aquí todo eso se conjuga en lo que es la bendición del Señor, la fortaleza, la fuerza. ¿Para qué nos serviría si no nos trajera bendición y sustento? Así es. Entonces usted no se desespere, que el Señor nos dará paz, nos dará su favor, nos dará su presencia. Aprenda usted a caminar en la presencia de Dios hoy. En lugar de estar viendo qué va a comer o qué va a tener. Porque caminar en la presencia del Señor es tenerlo todo. El Señor sabe la hora que usted tiene que comer. Sabe muchas cosas de usted que usted no sabe muchas veces. Él lo sabe. Caminar en su presencia, alábelo, sírvalo. Y el Señor le va a proveer de una manera milagrosa. Yo le puedo dar un testimonio que nosotros necesitamos bajar una cortina, un toldo que teníamos, estaba muy alto, tenía 4 metros a la altura del techo, y me dijeron los hermanos, no tenemos escalera, hermanos. Sí, ya lo sé que no tenemos escalera, pero yo le estoy diciendo que tenemos que bajarlo. Vamos a ver cómo lo bajamos, les digo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque a veces cuando nos negamos, hacemos negación, no puedo, no esto, no lo otro, pues no hacemos que las cosas se den. Nosotros como iglesia tenemos que siempre hacer las cosas en fe. Y le digo, bueno, ahí les dejamos lo que necesitamos, la necesidad de bajar la cortina, bajar el toldo, bajar esa lona que estaba grande. Y pues yo se los dejo, se los presento para que ustedes piensen cómo podemos bajar esa cosa sin escalera, porque no tenemos obviamente escalera. Y ahí nos fuimos. Al otro día me llevó la sorpresa que vienen unos señores con una escalera grandísima, unos extraños, o sea, extraños vinieron y estaban aquí, y me dice, oye, podemos pasar al patio con la escalera porque necesitamos hacer algo aquí con el vecino, una escalera gigante. Y yo dije, gloria a Dios que mandó la escalera. Y le digo, ¿saben? Claro que sí, pasen, pónganla ahí, hagan lo que tengan que hacer con el vecino, porque la escalera tenía que estar en el patio del templo, de la iglesia, de la misión. Le digo, nada más que por favor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, me dice. ¿Podrían bajarme esa lona, esa cosa grande que está ahí amarrada a la altura de 4 metros? Pues, claro que sí, pierda usted cuidado. Y ellos lo bajaron, extraños, que ellos no escucharon lo que nosotros estamos planeando bajar eso. Nadie les mandó a buscar la escalera, no hicimos ni siquiera el esfuerzo de buscar una escalera. La escalera vino a nosotros, solita vino. Y eso no es coincidencia, sino que ese es el favor de Dios, que Él suple nuestras necesidades en el momento que nosotros lo requerimos. Entonces usted tenga fe, esa es la fe, y todos los que quieran pues tener ese resultado, acérquense a Dios y el Señor le va a proveer. Bueno, con eso terminamos. Es un gran testimonio que acaba de suceder de muchos que tenemos. Y yo le pido, lo que tengan necesidad de algo, dejen sus comentarios para que oremos por usted, porque estamos en unción. El Señor está respondiendo muchas cosas en este ministerio. Quizá para muchos es desconocido, no nos interesa que seamos conocidos.
Nosotros nos interesa que conozcan la palabra del Señor y los que quieran aprovecharlo, los que nos ven y quieran aprovecharlo y de hermano, ore por mí, por esta necesidad, por la otra, pues aprovechen la unción que está fluyendo en este ministerio profético. Bueno, yo le doy gracias al Señor y les saludo y nos estamos viendo en el próximo estudio. Déjenme sus comentarios, déjenme todas las inquietudes que tengan y si tienen algunas preguntas de algo de la Biblia, pueden hacérmelo y les haré llegar la respuesta en breve. Que el Señor bendiga sus vidas.